¿Alguna vez se ha preguntado qué hacen los presos en su día a día? ¿Cómo es la vida entre rejas y si milagrosamente se portan bien tras su encarcelamiento? Estos momentos captados por las cámaras le permitirán echar un vistazo a la alocada vida de algunos delincuentes impenitentes y le dejarán atónito al mismo tiempo. El Chapo. El hombre que se paseaba inquieto de un lado a otro de su celda estaba a solo unos minutos de avergonzar al gobierno mexicano al escapar de nuevo de una prisión de máxima seguridad. Ese hombre es el Chapo. Joaquín Guzmán, conocido popularmente como el Chapo, fue en su día el líder del cártel de Sinaloa. Fue detenido por primera vez el 9 de junio de 1993 en Guatemala, tras una persecución a gran escala por su implicación en el asesinato del cardenal mexicano Juan Jesús Posadas Ocampo. Al parecer, la muerte del cardenal fue un error, ya que el objetivo del cártel responsable era matar a Guzmán, no al cardenal. Guzmán fue encarcelado en uno de los complejos de máxima seguridad de México, en Almoloya de Juárez, y finalmente trasladado a otro en Jalisco conocido como Puente Grande. En 2001, mientras cumplía su condena de 20 años, Guzmán planeó una fuga al temer que iba a ser extraditado a Estados Unidos para enfrentarse a cargos de narcotráfico. El 19 de enero, se abrieron las puertas de la celda de seguridad electrónica del Chapo y se desactivaron las cámaras de seguridad de la prisión. Escondido en un carro de lavandería, escoltado por un guardia de la prisión y conducido por otro, el Chapo se convirtió en un hombre libre. Guzmán consiguió eludir la captura durante más de 13 años, escondiéndose por todo México y en la Sierra Madre. Pasó a ocupar un lugar destacado en el folclore mexicano cuando la gente empezó a considerarlo simplemente irreal. En 2013, las fuerzas del orden ya estaban hartas del escondite y empezaron a penetrar aún más en el cártel de Sinaloa. Cuando se detuvo al líder del escuadrón de asesinos del cártel, José Rodrigo Arechiga Gamboa, alias el Chino Anthrax, las autoridades estadounidenses empezaron a comprender cómo se comunicaban y movían los líderes del cártel de Sinaloa. El Chapo volvió a ser detenido en la madrugada del 22 de febrero de 2014 en un hotel de Mazatlán y fue recluido en la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en México, después de que el gobierno declinara enviarlo inmediatamente a Estados Unidos. Su celda estaba equipada con circuito cerrado de televisión y todo el mundo parecía vigilarle muy de cerca esta vez. Lo que las fuerzas del orden no sabían era que Guzmán, responsable de muchos túneles de introducción de droga a través de México y Estados Unidos, estaba aprovechando la zona de duchas de su celda, que era un punto ciego en las cámaras, para cavar un túnel para una nueva fuga. El 11 de julio de 2015, Guzmán fue captado por las cámaras de seguridad esperando tranquilamente algún tipo de señal. Se inclina hacia la ducha y camina hacia su cama y se sienta. A las 20:52 se quita las sandalias de los pies y en un abrir y cerrar de ojos desaparece. Las autoridades descubrieron más tarde que Guzmán se había ido durante una comprobación rutinaria y descubrieron que había un agujero de 20 por 20 pulgadas bajo la ducha que conducía a un detallado y elaborado túnel. El comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, dijo en español durante una conferencia de prensa que el túnel está equipado con tuberías de PVC, plástico, presumiblemente para ventilación, así como iluminación, y una motocicleta montada sobre orugas para ser utilizada como mecanismo de tracción, probablemente para extraer la tierra de la excavación y también utilizada para mover herramientas y maquinaria para la perforación. El túnel conducía a un edificio inacabado en Almoloya de Juárez que se utilizaba como mascarada para las actividades de excavación. El bochorno político llevó a incansables esfuerzos para recapturar a Guzmán, y solo 6 meses después, el Chapo fue aprehendido tras un tiroteo masivo con infantes de marina mexicanos en Los Mochis. Ahora cumple cadena perpetua y se encuentra en la prisión Supermax de Florence, Colorado. Terry Whitehead. Lo que estás viendo son las imágenes de la cámara corporal de Terry Whitehead, de 19 años, esposado en su celda de detención y golpeando repetidamente al oficial correccional de Louisville, David Schwartz. Whitehead estaba detenido antes del juicio en abril de 2018, cuando el oficial David Schwartz, de 47 años, lo atacó y golpeó repetidamente, a pesar de que estaba esposado. ¿Por qué, se preguntarán ustedes? Porque Whitehead había puesto papel higiénico para tener privacidad en el baño. Otro agente, Devan Edwards, de 21 años, activó accidentalmente su cámara corporal y captó la agresión. Antes de que comenzara la grabación, se ordenó a Whitehead que retirara el pañuelo de papel que había colocado como señal, pero no pudo hacerlo porque estaba utilizando el retrete, lo que provocó que le rociaran con gas pimienta y le propinaran un puñetazo. En el vídeo se oye a Whitehead, acorralado y retrocediendo ante los agentes que le atacan, todos ellos con guantes de plástico, llamando a su madre. A la gente cuya cámara corporal está grabando se le oye gritar:
Whitehead, ¿qué estás haciendo, tío? Nunca he tenido un problema contigo. ¿Por qué tienes que escupirnos? Los sargentos vienen por aquí. Ya sabes cómo es esto. A lo que Whitehead responde. Whitehead. Solo necesitaba cagar. Lo juro por Dios, hermano. Solo necesitaba cagar. Whitehead, asustado, mira fijamente a Schwartz y le asegura que no intentaba causarle problemas. Schwartz propina entonces al adolescente un fuerte puñetazo en la cara. Este levanta las piernas para intentar protegerse y uno de los agentes le ordena que las mantenga bajadas. A continuación, Schwartz sale de la celda y se le graba montando una rabieta, dando portazos y marchándose enfadado. Schwartz intentó entonces encubrir la agresión mintiendo sobre el incidente y presentando un informe de detención contra Whitehead. En el informe, acusaba a Whitehead de un delito grave de agresión en tercer grado, alegando que el recluso escupió a los agentes. Cuando salieron a la luz las grabaciones de la cámara, se retiraron los cargos y Schwartz fue despedido inmediatamente. La madre de Whitehead, Janelle Stark, pidió implacablemente la persecución de todos los implicados y presentó una demanda. Whitehead, que afirmó que Devan Edwards también estuvo involucrado en el ataque. Whitehead sufrió contusiones, hinchazón y perdió el conocimiento como resultado de los continuos golpes en la cara y la cabeza, según la demanda, y fue trasladado al hospital de la Universidad de Louisville el 25 de abril de 2018, después de perder el conocimiento. Edwards también fue relevado de sus funciones por no informar del incidente y por mostrar previamente acciones poco profesionales en las redes sociales. Donna Gentry, otra funcionaria de prisiones, también fue acusada en relación con el ataque después de que se descubriera que permitió a Schwartz y Edwards entrar en la celda en contra de la política de la cárcel. También presentó el informe falso sobre la paliza e incluso ordenó a Edwards que corroborara su falso informe. David Schwartz fue condenado a 2 años de prisión federal por su delito y Gentry recibió 3 años de libertad condicional con un toque de queda de 9 de la mañana a 5 de la tarde durante 8 meses de su condena. Disturbios en el centro de detención del condado de Sandoval. La gente tiene diferentes razones para hacer la guerra. Puede ser para defender sus derechos, contra la opresión o simplemente debido a un conflicto de larga data. Pero esta impactante guerra entre las fuerzas del orden y los reclusos, captada tanto por las cámaras de circuito cerrado de televisión como por las cámaras corporales de la policía, no es más que, bueno, una tontería. Un grupo de 9 reclusos del centro de detención del condado de Sandoval emprendió una guerra contra los funcionarios de prisiones, una guerra tan violenta que tuvo que intervenir el grupo especial. Todo empezó con una simple petición para que los 9 hombres desalojaran la zona de televisión y regresaran a sus celdas una vez finalizado el tiempo de descanso. Una petición que, por supuesto, no debía ser nueva para ellos. Los hombres debían de estar viendo algo realmente importante porque increparon a los agentes que habían venido a pedirles que se marcharan. Los funcionarios se retiraron y pidieron refuerzos. Cuando llegaron los refuerzos, los presos siguieron sin rendirse. Empezaron a prepararse para la batalla, literalmente. Se quitaron las camisas y se taparon la cara en señal de que era la hora del juego, y pronto empezó el motín. Los agentes que estaban presentes percibieron más peligro del que podían manejar y se dieron la vuelta y salieron de la zona de televisión. Notificaron el motín al grupo operativo y a la vista de lo sucedido, es evidente que hicieron bien en abandonar a los reclusos cuando lo hicieron. Para entonces, los reclusos habían cerrado la puerta de la zona, impidiendo el acceso y dificultando que las fuerzas de seguridad pudieran reducirlos. Los agentes intentaron introducir gas lacrimógeno por la rendija de la puerta, pero los amotinados la rellenaron con mantas. Al final consiguieron hacerse con las mantas y liberaron la rendija. A continuación, desplegaron bombas de estruendo a través del agujero en la zona, pero los reclusos permanecieron impasibles. Cada vez más valientes y violentos, los alborotadores se volvieron excesivamente destructivos, derramando barriles de agua jabonosa por todo el suelo y arrojando objetos por la puerta a los agentes, incluido un microondas. Llegados a este punto, los funcionarios sabían que tenían que disiparlos rápidamente o se arriesgaban a que se produjeran más daños y a que otros reclusos se unieran a ellos. Intentaron lanzar gas lacrimógeno por segunda vez, pero los reclusos utilizaron el barril vacío para tapar el agujero. El grupo especial ya había tenido bastante y optó por utilizar algún tipo de bomba. Esto hizo saltar por los aires el barril que habían utilizado para proteger la puerta y, por supuesto, conmocionó a los amotinados. Abandonaron sus primeras filas en la batalla por la zona de televisión y salieron corriendo en todas direcciones antes de ser detenidos. Bridget Harvey y April Colvin. Mientras otros dormían, hacia la 1 de la madrugada del 7 de junio de 2022,
Dos mujeres se disponían a poner en marcha su plan de fuga en detrimento de la vida de la ayudante del sheriff Lillian Jiménez. La reclusa Bridget Harvey, del condado de Hillsborough, se acercó a la ayudante y le dijo que otra reclusa, April Colvin, de 37 años, que estaba en el baño, necesitaba su ayuda. La ayudante Jiménez se puso inmediatamente en acción, teniendo en cuenta que era una hora intempestiva, y siguió a Harvey, de 42 años, hasta donde le dijo que Colvin estaba en apuros. Lo que la ayudante Jiménez no sabía era que las dos mujeres habían planeado una fuga para la que necesitaban las llaves que ella tenía. Tenían la intención de utilizar sus llaves para abrir las puertas de su celda y besar de nuevo el aire de libertad. Harvey iba armada con una funda de almohada, un peine que había afilado con los dientes y el afán de hacer lo que fuera necesario para escapar del encarcelamiento aquella noche. Colvin era el cebo y ella había comenzado su actuación. Mientras se dirigía a realizar el control de bienestar de Colvin, Bridget Harvey se acercó sigilosamente por detrás de la ayudante Jiménez e intentó asfixiarla utilizando la funda de almohada. La ayudante consiguió hacerse con la radio y llamó al equipo de emergencias, mientras luchaba por mantenerse con vida a pesar del fuerte agarre de Harvey. Otras reclusas se apresuraron a ayudar a la ayudante, claramente ajenas a lo que estaba ocurriendo. Consiguieron liberar a la ayudante del agarre de Harvey mientras llegaba el equipo de respuesta a emergencias. La oficina del sheriff del condado de Hillsborough emitió más tarde un comunicado en el que afirmaba que Jiménez tenía heridas leves en el cuello y la garganta, afortunadamente. El alguacil, Chad Cronister, reconoció a los reclusos que ayudaron al oficial y dijo en un comunicado: «Aunque estos reclusos pusieron a nuestra ayudante en peligro, hubo otros que hicieron lo correcto al acudir en su ayuda, y por eso estoy agradecido». Todos lo estamos. Harvey estaba en la cárcel por cargos de robo, con allanamiento de morada con arma de fuego, hurto menor y posesión de una sustancia controlada, y Colvin por cargos de hurto menor, posesión de una sustancia controlada, resistencia a agentes sin violencia, allanamiento de morada, merodeo y resistencia a agentes sin violencia. Ambas mujeres, que tienen muchos delitos en común, fueron acusadas. Harvey, que confesó haber planeado la agresión y también estaba en posesión de un peine que afiló con los dientes, fue acusada de agresión con agravantes a un agente de la autoridad, introducción de contrabando en un centro de detención y evasión de un confinamiento. Colvin también fue acusada de evasión. Ambas mujeres, en un intento de acortar su estancia en prisión, ganaron inadvertidamente más tiempo en ella. Matthew Trevino. La noche del 5 de agosto, el veterano del ejército Matthew Trevino, con antecedentes de enfermedad mental, sufrió un episodio dentro de su celda de aislamiento en el ala J de la cárcel del condado de Pasco. El entonces joven de 29 años acabó en la cárcel cuando pensó que alguien intentaba matarle y suplicó a un vecino que llamara al 911. La llamada alertó a los agentes del sheriff del condado de Hillsborough de que había salido después del toque de queda estipulado en su libertad condicional por conducir ebrio. Trevino, que había sido fichado ese mismo día, se quitó la ropa y se enfrentó a un grupo de agentes de detención que realizaban un control rutinario de contrabando en las celdas. Se negó a que registraran su celda. Un vídeo del incidente mostraba a los agentes intentando que Trevino contuviera la situación y registrara su celda. Intentaron que extendiera las manos a través de la ranura de la puerta metálica para poder esposarle. En lugar de eso, Trevino metió los genitales por la ranura de la comida y siguió diciendo palabras ininteligibles a través de la pequeña ventana de la puerta cerrada. El ayudante del sheriff empezó a grabar el incidente después de que Trevino se negara a obedecer durante más de una hora. Pocos minutos después, otro ayudante sacó una escopeta cargada con una bala de distracción nova. Aunque suene a alta tecnología, estas balas eran municiones diseñadas para ser una distracción conmocionante de fuego indirecto y, desde luego, nunca deben dispararse directamente contra las personas, según los fabricantes de la munición. Perdiendo todo sentido del entrenamiento, uno de los ayudantes le gritó a Trevino: «Ponte las esposas, o usaremos munición menos letal contigo. ¿Entendido?». Otros agentes observaban. El ayudante Robert Haas volvió a gritar al enfermo: «¡Espósate!», 2 veces. Y cuando Trevino seguía sin sacar las manos, apuntó la escopeta hacia Trevino a través de la ranura para la comida y disparó a 1 metro de distancia, desgarrando una horrible herida en la carne de la parte superior del muslo izquierdo de Trevino y penetrando hasta el hueso. La ráfaga del arma fue lo suficientemente fuerte como para hacer retroceder a 2 ayudantes del sheriff adyacentes. Trevino gritó y cayó al suelo extenuado por el dolor de la herida que acababa de recibir. Pasó meses en un hospital de veteranos y fue sometido a 3 operaciones para reparar la herida. En una entrevista telefónica con el Tampa Bay Times,
reveló sus luchas contra la esquizofrenia paranoide desde que se alistó en el ejército hace más de una década. El abogado de Trevino, Lee Pearlman, presentó una denuncia contra los agentes y presentó el vídeo como una prueba clave que pretendía utilizar en el Tribunal Federal. Dijo: «Al principio del vídeo dicen que hoy van a disparar una bala nova. Lo han preparado todo. Están observando, esperando. Nadie dice, hey, no hagas eso, o detente. Están todos sentados mirando». Treviño dijo que desarrolló una ansiedad grave que se desencadena cuando ve a la policía. Se inició una investigación de asuntos internos tras el tiroteo, pero no se sancionó a ningún agente porque el departamento creyó al ayudante del sheriff que disparó cuando dijo que estaba apuntando al suelo y que no tenía intención de disparar a Trevino. Haas, sin embargo, escribió que disparó la bala cuando el recluso dio un paso atrás. Pero el vídeo mostró que Trevino no se movió hasta después de haber recibido el disparo. Los abogados de Trevino, Lee Pearlman, Mark Rankin y Michael Maddox, en su nombre, presentaron una demanda contra la oficina del sheriff, Robert Haas, y los otros 6 agentes implicados por violar las leyes constitucionales, las leyes federales sobre discapacidad y las leyes estatales sobre corrupción pública. Curtis Williams. El agente de detención Daniel Mísquez trabajaba con el Departamento de Policía del Condado de Oklahoma desde septiembre de 2019 y no había experimentado ningún problema que pudiera considerarse demasiado grave. Era diligente y llevó a cabo sus tareas como tenía previsto la noche del 27 de marzo de 2021. Mísquez había subido medicamentos a la 10ª planta de la casa de la cárcel con la intención de dispensárselos a sus destinatarios, pero se encontró con un incidente que le dejaría una huella imborrable de por vida. El recluso Curtis Williams pidió a Mísquez que abriera la puerta de su celda para poder barrer la suciedad que había acumulado. Mísquez, sin pensárselo, abrió las puertas y Williams le atacó inmediatamente, consiguió dominarle y después le esposó. Curtis Montrell Williams, que estaba en la cárcel por cargos relacionados con la violación, cogió entonces las llaves de Mísquez y liberó a otros reclusos. Williams despojó a Mísquez de su radio y su teléfono y procedió a Facebook Live, todo el tiempo dejando que Mísquez fuera brutalmente golpeado mientras estaba esposado. En el livestream, Williams despotricó sobre las malas condiciones que tenían que soportar en la cárcel gritando: «Williams, no tenemos comida, tenemos moho en las bandejas, no podemos ducharnos». Otros reclusos se unieron a la perorata y algunos mencionaron que tampoco tenían espejos. Los demás, que no querían participar en el incidente de la lucha por la libertad de los rehenes, tuvieron que elegir entre recibir la ira de Williams o ponerse inmediatamente con el memorándum. 2 horas después de la terrible experiencia de Mísquez, la unidad táctica entró en la cárcel de la 10ª planta. Al ver a la unidad, todos huyeron a sus celdas excepto Williams, que estaba de pie en las escaleras sobre un Mísquez arrodillado con un cuchillo en la garganta. Un agente sacó su pistola y disparó rápidamente 2 tiros a Williams. Williams murió instantáneamente por los disparos y puso fin a la experiencia cercana a la muerte del agente Daniel Mísquez. El agente Mísquez fue trasladado de urgencia al hospital, donde se recuperó totalmente. Dimitió el 27 de mayo de ese mismo año, ya que no quería volver a participar en ese tipo de vida. Shane Joe Sape y Willie Ames Driver. El 4 de junio de 2018, Shane Joe Sape y Willie Ames Driver estaban de servicio de basura en la cárcel del condado de Houston, sacando carritos de basura, y todo parecía normal. Estaban bajo la atenta mirada de un supervisor que los escoltaba mientras tiraban la basura que sacaban rodando a un contenedor gigante fuera, en el césped. No era nada fuera de lo normal que los reclusos salieran de la cárcel para trabajar. De hecho, en lo que respecta a la basura, todo seguía igual. Los funcionarios de prisiones también sabían que existía el riesgo de que los reclusos se dieran a la fuga. Ese riesgo se materializó aquella noche, hacia las 20 horas, cuando Sape y Driver se permitieron soñar con la libertad robada. Acostumbrados a la rutina, los 2 reclusos aprovecharon el momento y se dieron a la fuga. Probablemente planeado de antemano y en el momento justo, las imágenes de CCTV mostraron a los 2 cuando de repente salieron corriendo por el césped hacia una zona boscosa que albergaba un complejo de apartamentos, mientras el supervisor observaba horrorizado. El comandante Alan Everidge, del departamento del sheriff del condado de Houston, declaró más tarde que algunas de las bolsas eran muy pesadas, así que se dirigieron a la parte trasera del contenedor, en lugar de tirarlas por encima. Se marcharon a pie hacia el bosque que hay detrás de la cárcel. El agente supervisor informó rápidamente a los demás y se envió un grupo de búsqueda. El grupo encontró los monos y delantales verdes que llevaban los reclusos en los alrededores de la cárcel y dedujo que los 2 hombres se habían desnudado hasta quedar en ropa interior durante su estancia.
Ambos hombres parecían haber planeado la huida, pero no su destino, y tomaron caminos separados en un punto. Se organizó una persecución de 2 días y se rastrearon las zonas de la prisión y sus alrededores en busca de los fugitivos. Sin embargo, las fuerzas del orden no tuvieron que esforzarse demasiado, ya que el lunes, hacia las 22 horas, Willie Ames Driver, de 24 años, fue localizado y detenido de nuevo tras correr a un complejo de apartamentos cercano y solicitar utilizar el teléfono de un residente. Shane Joe Sipe, de 38 años, fue capturado la mañana del 5 de junio tras el avistamiento de unos testigos. Lo encontraron escondido en un granero a unos 5 kilómetros de la cárcel. Ambos fueron capturados en calzoncillos. Ambos hombres fueron acusados de conspiración para cometer un delito y de fuga, y si todavía no han llegado a la conclusión, se embolsaron más tiempo de reclusión. Pascal Payet. Pascal Payet orquestó una fuga tras otra que dejó atónitos a muchos. Nacido el 7 de julio de 1963, el francés Pascal Payet se labró una carrera delictiva y selló su notoriedad protagonizando fugas de prisión poco menos que de película. En 2001, secuestró un helicóptero y se fugó de la cárcel de Luines con la ayuda de Frédéric Impoko. En 2003, organizó otra fuga en helicóptero para sus 3 compañeros, Frank Perletto, Michel Valero y Eric Alboreo, que habían sido detenidos con él en 1999. El dichoso grupo fue capturado 3 semanas después. En 2007, Payet era uno de los presos más vigilados de Francia y nunca permanecía en la misma prisión más de 6 meses. Había sido clasificado oficialmente como preso sometido a una vigilancia especialmente intensa y recluido en régimen de aislamiento. El 14 de julio de 2007, mientras los franceses celebraban el Día de la Bastilla, jornada nacional en la que se conmemora el asalto a la Bastilla, Payet planeó otra tormenta. Aprovechando las celebraciones, 4 hombres enmascarados secuestraron un helicóptero en el aeropuerto de Cannes, Mandelieu, y lo utilizaron para liberar a Payet de su confinamiento solitario en una prisión de Grasse. El helicóptero aterrizó en Brignoles, y Payet y sus cómplices huyeron del lugar y liberaron ileso al piloto. De forma similar a la última fuga de Payet en helicóptero, que duró 5 minutos, las imágenes de las cámaras de seguridad captaron a Benjamin Houdon Barbeau, de 41 años, realizando una maniobra similar en 2013. Houdon Barbeau se había confabulado con su compañero de prisión, Danny Provençal, y algunos otros cómplices en el exterior del centro de detención de Saint-Jérôme, en Quebec, para organizar una fuga de la prisión de la forma más ruidosa. Al parecer, Provençal no tenía conocimiento previo de la fuga, pero se encontraba para él en el lugar y el momento adecuados. Los cómplices externos, Billy Baudouin y Steven Marchisio, alquilaron un helicóptero con el pretexto de dar un paseo turístico por las Laurentides. Cuando el helicóptero despegó, Marchisio ordenó al piloto que aterrizara en el tejado del centro de detención, donde esperaba Houdon Barbeau. En cuanto aterrizaron, no perdieron tiempo en tirar una cuerda para que Houdon Barbeau y Provençal subieran hasta ellos. Tardaron menos de 10 minutos en darse a la fuga, tiempo durante el cual las fuerzas del orden o no tuvieron conocimiento o simplemente no reaccionaron. Incluso se pudo ver a los hombres sonriendo y charlando un rato mientras uno ayudaba al otro a subir con la cuerda. A continuación, volaron hasta un coche de huida que les esperaba situado en el recinto de un hotel de Saint-Adèle y se marcharon en grupos de 2. El piloto fue liberado ileso. Houdon Barbeau fue detenido por ordenar una serie de asesinatos y se enfrentaba a cargos de asesinato en primer grado, asesinato en segundo grado y 2 cargos de intento de asesinato. Estarán de acuerdo conmigo en que ese tipo de persona no tiene nada que hacer en la sociedad. Houdon Barbeau y Marchisio fueron detenidos pocas horas después tras un intercambio de información de seguimiento y algunos disparos. Provençal y Baudouin también fueron capturados unas horas más tarde. Todos los protagonistas del thriller de acción fueron condenados. Al cerebro, Houdon Barbeau, le cayeron 16 años, además de su cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 35 años. Sarina Dodson. Difiriendo significativamente de las narraciones de esta compilación, el metraje presentado retrata a un tenso oficial de detención que, de manera bastante inusual, decidió participar activamente en ayudar a 3 hombres a ejecutar una audaz fuga de la prisión. El 15 de junio de 2018, 3 reclusos del centro de detención del condado de Curry, Aaron Clark, Víctor Apodaca y Ricky Sena, salieron de la prisión vestidos completamente de blanco. Los 3 mosqueteros no pasaban apuros por correr o saltar vallas. Simplemente se pasearon por la zona de recreo al aire libre del Granizo, pasando 3 puertas de seguridad y saludaron al mundo libre. Sarina Dodson, oficial de detención de 28 años,
Era la única persona que trabajaba en el mostrador de control en ese momento crítico. Su nerviosismo era palpable mientras se movía incesantemente y se pasaba nerviosamente los dedos por el pelo mientras realizaba sus tareas. Desactivó deliberadamente las alarmas y proporcionó un falso recuento, todo ello con la intención de facilitar la huida de aquellos hombres. Sorprendentemente, no hubo amenazas ni coacción para que Dodson se opusiera a su juramento. En cambio, Dodson había sido hábilmente engatusada para que se convirtiera en cómplice de la audaz fuga de la prisión, un escalofriante ejemplo del poder de las tácticas de ingeniería social y de cómo pueden manipular incluso a las personas más desprevenidas para que miren hacia otro lado. Los presos contaban con 11 minutos de ventaja gracias a su novia desde dentro. Se hicieron con una muda de ropa y en un abrir y cerrar de ojos desaparecieron. Sin embargo, la ley no tardó en alcanzar a Dodson en Lubbock, y sus socios criminales fueron detenidos casi una semana después, tras un dramático enfrentamiento con la policía. En última instancia, Dodson tuvo que hacer frente a las consecuencias de sus actos, llegando a un acuerdo con la fiscalía por el que fue condenada por 3 cargos de ayuda a la evasión, delitos graves de 3er grado y un cargo de introducción de contrabando en una cárcel, que es un delito grave de 4º grado. El presidente del tribunal, el honorable Matthew Chandler, declaró durante la sentencia de Dodson que ésta no se había sumado al plan en el último momento y que, de hecho, había premeditado sus acciones aquel fatídico día. Dijo: «No fue una decisión espontánea, fue el resultado de días y semanas de planificación. Todos recordamos dónde estábamos cuando oímos que 3 reclusos peligrosos se habían fugado. El efecto dominó del miedo se extendió por toda la comunidad». Chandler condenó entonces a Dodson a 10 años y medio de prisión, con la posibilidad de obtener 18 meses de libertad condicional supervisada. Quantrell D. Schwartzlow. Quantrell D. Schwartzlow, de 18 años, fue detenido y alojado temporalmente en una habitación. Mientras esperaba a ser fichado, Quantrell, que estaba esposado, decidió que no iba a ir a la cárcel y que tenía que pensar en algo rápido. Estaba detenido y a la espera de ser acusado de los delitos que había cometido contra la mujer con la que mantenía una relación. Quantrell había asfixiado a la joven hasta que se desmayó, y cuando estaba inconsciente, la agredió sexualmente. El ayudante del fiscal Perry Foltz informó posteriormente de que Schwartzlow dijo que intentaba hacerla sentir mejor durante su sentencia en el tribunal del condado de Rock. La víctima detalló posteriormente una relación llena de abusos y amenazas en la que pensó que iba a morir. Ella dijo en su declaración de impacto de la víctima: «Creí que iba a morir el día que me estrangularon. La forma en que me agarró por la garganta, el modo en que sus ojos se oscurecieron y los ruidos que oí mientras caía inconsciente quedarán grabados para siempre en mi cerebro. Nunca olvidaré lo que me dijo justo antes de que perdiera el conocimiento, que iba a llevarme a algún sitio donde nadie pudiera oírme gritar para poder matarme. Me decía palabras así tan a menudo que sabía que no debía obedecer». Quantrell sabía que su víctima iba a transmitir toda esta horrible información y que no había forma de que en la cárcel no cumpliera condena. Un agente le introdujo en una sala para que esperara temporalmente y se le puede ver haciendo gestos y preguntando a la gente si le quitarían las esposas. El agente le confirma rápidamente que se las quedará puestas y cierra la puerta tras de sí. Armado de sus pensamientos y casi impulsivamente, Schwartzlow se dirige hacia un asiento, con aspecto de querer descansar los pies, pero se da la vuelta muy deprisa, levanta las persianas, abre la ventana y salta al suelo. Otro vídeo grabado en el exterior del departamento de policía lo capta corriendo a toda velocidad fuera del edificio, aún esposado. Casi 14 minutos después, un agente volvió a la sala y se dio cuenta de que Schwartzlow se lo había llevado el viento. El corredor y estrella del atletismo fue recapturado y finalmente condenado a 2 años de prisión, más 2 años de supervisión prolongada por el estrangulamiento y el mismo tiempo por el salto, zambullida y carrera que realizó. ¿Qué opinas de la locura que se vive entre rejas, tanto con los funcionarios como con los reclusos? Mira más vídeos aquí.